Pues esta es la última parte de los apuntes del primer Heidegger y luego ya se pasan al segundo Heidegger, el Heidegger del giro, de la Kere, que ya hablaré. Entonces, esto de aquí es un repaso de los tres existenciarios del modo impropio del Dasein. Es decir, la habladuría, la curiosidad o avidez de novedad. ¿Y cuál era el otro? Lo miro porque... Y la ambigüedad. Vale. Sí, porque esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, la ambigüedad no llegamos a mencionarla, ¿no? Por eso no la recordaba. Bueno, entonces... Vale. Sí, eran estos tres modos, estos tres existenciarios son impropios en tanto que son estructuras de el uno y no de el sí mismo. El uno entendido como el Das Man, como la identidad impersonal, ¿no? Esto de cuando se diluye, cuando un Dasein no se empuña en proyecto a sí mismo, sino que se deja arrastrar, por decirlo ópticamente, se deja arrastrar por, la inercia de pues, los otros Dasein, de lo que se supone que debe hacer, de lo que se le dice que debe hacer, de lo que se entiende que está bien, lo que se entiende que está mal, y no tanto lo que propiamente ese Dasein es. Entonces, pues surgen estos existenciarios, ¿no? Entonces aquí se dice que en el uno, es decir, en el Das Man, el Dasein no se empuña a sí mismo, sino que se aleja de sí mismo, se deja a la inercia. Vale. Entonces, primer punto, la habladuría, el primer existenciario. En el existenciario habla, que sería el modo propio, ¿no? La habladuría es el existenciario impropio, y el habla era el tercer momento del existenciario de la apertura al mundo, ¿no? Que era el encontrarse, el comprender y el habla. Entonces, el habla se contrapone aquí a la habladuría. Habla como existenciario propio y habladuría como una especie de degeneración impropia. Que no, imagino que no querría nunca Heidegger explicarlo así de simple, pero bueno. Entonces, en el existenciario habla, es decir, el propio, se ponen en acto las significaciones sin que acaben por solidificar en palabra muerta. Es decir, lo que importa es lo que significa lo que se dice y no tanto lo que se dice. Se podría decir de esta manera o de esta otra, porque lo importante es lo que las palabras señalan. Las palabras se acaban retirando para dejar paso a lo que ellas señalan, que eso es el sentido, ¿no? del lenguaje, el acontecimiento lingüístico. Sin embargo, en la habladuría, aquí tengo, degenera este existenciario de habla en existenciario impropio de habladuría cuando no se comprende sobre lo que se habla, no se comprende lo que se habla, ¿no? Lo que se dice. Una falta de comprensión. El encontrarse, el comprender y el habla. Entonces, cuando el habla no viene después de un encontrarse y de una comprensión, y como consecuencia se habla, cuando no hay momento de escucha previo, de encuentro de sí, y sin embargo sí que aparece el habla, sin este fundamento previo, estos dos momentos previos, entonces el interés queda ofuscado en lo expresado mismo. Lo que se dice, como no hay una escucha previa ni momentos previos de comprensión, de encuentro, lo único que importa es lo que se dice, porque es lo único que hay. Lo único que hay son palabras, pero palabras que no apuntan a nada, más que a sí mismas, de alguna forma. Entonces eso sería la palabra muerta. Y aquí es la horizontalidad del lenguaje, de la habladuría, en el sentido de que la horizontalidad serían como palabras, y luego a lo que señalan las palabras sería lo que atraviesa, ¿no? Lo que está en otro plano, que es tocado perpendicularmente por las palabras. Pero las palabras en sí no son el significado último, sino que indican, chocan con el significado último. Las palabras, el discurso choca con lo que quiere decir. Sin embargo, en la habladuría simplemente sería discurso horizontal, sin esta dimensión propia del acontecimiento significativo vertical, porque no quieren decir nada las palabras, porque no se conoce de lo que se habla, se está hablando por hablar. Entonces está aquí la expresión de lo dicho a lo dicho.
porque va de un sitio al otro, como quien va del pasillo de comida de perro al pasillo de lencería, por ejemplo. Como son existencias, son productos, son cosas cuantificables, acumulables, ¿no? Palabras, a fin de cuentas, todas iguales, algo así. Entonces, esta habladuría hace que el lenguaje, que las palabras, se conviertan en algo que se repite. La cosa aparece como lo mismo siempre. Se repite como mera información. Como, es que se dice esto, ¿no te has enterado? Que es que esto se dice. Y te repiten lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sin comprender por qué se dice. Es una mera repetición, como los dogmas, ¿no? Se hace así, se hace así, se hace así. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué no sé, voy a poner un ejemplo que igual no es el más acertado, pero el que he escuchado yo. ¿Por qué no se comen vacas en la India? Bueno, es que no se comen, está mal, está mal, está mal. Pero luego hay motivos históricos que, igual que en esa población, en otras poblaciones de otras religiones, pues explican históricamente por qué hubo un momento, por ejemplo, de hambruna, no sé si recuerdo, en el que convenía más a nivel poblacional que la vaca permaneciese viva produciendo leche que matarla para la carne. Entonces, eso se instauró como como un dogma que se repite, se repite, se repite. Al final la gente olvida por qué eso se hace, olvida la comprensión de por qué no hay que matar a la vaca y por qué hay que dejarla viva, porque hay que simplemente alimentarse de la leche sin matarla, y empiezan a decir que la vaca, bueno, yo qué sé, esto es una visión como muy atea, ¿no? Pero empiezan a decir que la vaca es sagrada. ¿Por qué? Porque es sagrada. ¿Por qué? Porque se dice que es sagrada, la autoridad dice que es sagrada, pero no se comprende qué sea eso que signifique lo sagrado, ¿no? Se empiezan, bueno, en fin, eso, ¿no? Un poco esa idea de que no hay solución, no hay comprensión, no se señala a la verdad, a fin de cuentas. Es como un circuito cerrado de información anónima, ¿no? Por decirlo así. Bueno, entonces, al no penetrar en las cosas, sino estando encerrado en lo dicho, la habladuría produce la sensación de que se ha comprendido ya todo, porque nunca se alcanza nada, nunca se encuentra uno comprendiendo nada. Entonces, si tiene continuamente la misma sensación, está hablando de esto y tiene la misma sensación que cuando habla de esta otra cosa. Por lo tanto, dice, bueno, pues es que lo entiendo todo, o sea, que llevo razón siempre, ¿no? El sentido común, por ejemplo, sería esto, ¿no? A cierto respecto, por lo menos. Entonces, la habladuría afecta al encontrarse en el mundo. Recuerdo que ese era el encontrarse, el comprender y el habla. Entonces, el habla está engarzada con el encontrarse. Asimismo, la degeneración impropia del habla, la habladuría, también afecta al encontrarse, solamente que no de un modo propio. Imagino, ¿no? Afecta a la habladuría al encontrarse en el mundo, en tanto que el temple afectivo nos cierra a nosotros y al mundo. ¿Vale? Si es como que en lugar de el habla ser algo aperiente, ser algo que abra posibilidad, ser algo que indique nuevas maneras, nuevo mundo, que comunique novedad, lo que hace es justo lo contrario, que cierra, es restricción, ¿no? Bueno. El Dasein se oculta a sí mismo lo angustioso de esta situación de la habladuría. Como que quien está en habladuría, o quienes estamos en habladuría, no, nos ocultamos la angustia que supone hablar por hablar. Pero realmente es angustioso. Vale, y aquí acaba el primer existenciario. El segundo, que es la curiosidad o la avidez de novedades, porque por el matiz que ya mencioné en el vídeo anterior, queda definida en este repaso como una necesidad de lo nuevo. No una necesidad de abrir un proyecto nuevo, sino una compulsión. Es como este sentido patológico, ¿no? Que creo que Heidegger una vez más hace hincapié en que no es patológico, tal, porque esto es una comprensión ontológica y no psicológica ni biológica, tal, pero bueno. Entonces,
en este segundo existenciario impropio del uno, del Das Man, la cosa misma, que ya la habladuría no alcanza, se convierte en mera imagen. Porque ya no importa comprender la cosa, sino que lo que importa es verla. Lo que importa es ver eso, vale, ya lo he visto, y mira otra cosa. Esto se relaciona con los vídeos de senderos, los vídeos de senderos de bosque, en los que se habla de la época de la imagen del mundo, a los cuales me remito aquí. Qué guay, me gusta mucho decir esa palabra, a los cuales me remito. Bueno, entonces eso, la cosa misma pasa a ser imagen. Entonces lo que importa ya no es la cosa misma, sino que lo que importa es la imagen de la cosa misma. Y una vez que ya se ha visto esa imagen, como no importa la cosa que sea, sino la imagen, pues una vez que se ha visto, se ha agotado eso y ya se pasa por compulsión a otra imagen, de otra cosa distinta, o a una imagen distinta de esa misma cosa. Nunca se tiene lo nuevo, porque el momento en el que la novedad, por eso se llama avidez de novedad, el momento en el que algo nuevo, una imagen nueva, nos llama la atención, nos seduce, la miramos, en el momento en el que la estamos viendo, en el momento en que comprendemos eso, en el que bueno, sí, en ese momento ya deja de ser nuevo, ¿no? Entonces, por eso deja de llamarnos nuestra atención, porque lo que nos llama la atención, como a los cuervos, ¿no?, o a las urracas, son los brillos. Y en el momento en que miras algo, deja de brillar, ¿no? Como que siempre lo que está en el rabillo del ojo, como el déficit de atención. Lo he dicho así porque, o sea, déficit de atención no sé si está tipificado como una enfermedad, pero aquí no se habla de enfermedades mentales. Pero bueno, es que déficit de atención tiene un significado, ¿no? Más allá de... O sea, se puede utilizar... Bueno, no sé, en plan... Creo que se puede utilizar de manera no psiquiátrica. En plan, yo no sé cuáles son las características del déficit de atención, pero déficit de atención significa, o sea, encaja con lo que quiero decir, ¿no? De manera como literal, como una falta de attention span, ¿no?, que se dice en inglés, de capacidad de concentración. Porque en el momento en el que te concentras en algo, ya no te llama la atención, sino que te llama la atención lo que no es eso. Nunca se entra en ninguna posibilidad de manera profunda en esta curiosidad, porque no importa la cosa en sí, por lo tanto no importa, no se nos impele a profundizar en nada. Porque en el momento en que lo vemos, igual que ocurre con la habladuría, en el momento en que vemos la imagen, tenemos la sensación de que ya conocemos eso, porque ya lo hemos visto. Igual que cuando hablamos de algo en habladuría, en el momento en que hablamos de algo decimos, pero si ya lo he dicho, pues pasa otra cosa, porque ya lo comprendo. Es un poco esto, ¿no? Como esta precipitación. Entonces se adopta la forma de un desalejar, el comprender como el desalejar. Que cuando tú ves algo, bueno, el ejemplo este del viaje, ¿no? Cuando tú viajas de manera compulsiva y turista, en el peor sentido de la palabra, a un sitio, a una ciudad y no comprendes nada, sino que estás ahí consumiendo todo el rato en un hotel, luego en un crucero de no sé qué, tal, sin prestar atención a la gente que vive allí, a su cultura ni nada, pues lo que ha hecho ha sido desalejar la ciudad, pero sigue estando lejos. Aunque tú hayas estado allí, pero esa distancia sigue estando presente. Por eso es desalejar, porque la lejanía sigue estando, solamente que más cerca. Incluso has estado viviendo en la lejanía, es decir, has estado viviendo de manera impropia, pero no has habitado. Entonces, en ese sentido, no es un acercamiento, porque realmente no te has acercado, no has vivido, no te has abierto al mundo, no te has abierto a ti mismo. Has estado cerrado y en tanto que estás cerrado, no te puedes acercar a nada. Nada puede entrar en ti ni tú puedes entrar en nada. Estás cerrado. Tienes que abrirte. Entonces se utiliza el término este de desalejar para señalar que no es un acercamiento. Aunque lo sea, a todas luces, fenomenológicamente no lo es. Entonces aquí hay como tres puntos que están relacionados unos con otros. Que por una parte, la curiosidad implica una incapacidad de quedarse en lo inmediato. Desaparece la capacidad de contemplación admirativa, que es lo que en griego se llamaba taumatein, ¿no? Zaumatein. Y aparece la distracción. También ocurre la carencia de morada. Acontece, ¿no?, la carencia de morada. Es decir, que no se habita ningún mundo. También
se oculta el Dasein a sí mismo la angustia de esa situación, igual que ocurría en la habladuría. Como que se vive con una inercia porque nos ocultamos lo angustioso de el modo impropio de vivir que estamos teniendo en habladuría y en avidez de novedad. Estamos tan tragando que en ningún momento llegamos a encontrarnos, a abrirnos a uno mismo, a una misma. No llega ese momento de acontecimiento de ser. Entonces, como no llega, queda oculto. Y aquí se remite también a el desvelamiento, la verdad como desvelamiento, la verdad como acontecimiento del ser en el que se desvela lo angustioso, ontológicamente, de esta situación impropia. Vale, y por último, la ambigüedad como tercer existenciario impropio del uno, das Man, que la ambigüedad hace imposible discernir lo que ha sido y lo que no ha sido abierto. Abierto con el sentido de aperiente, que se viene diciendo. Entonces, la ambigüedad, porque no se puede discernir lo que está abierto de lo que está cerrado. Y creo que esto está muy relacionado efectivamente con esta ocultación de la angustia, de la situación impropia. Es decir, el modo impropio de ser implica ontológicamente una angustia, pero como está presente la ambigüedad perpetua, no la ambigüedad constante, continua, es imposible discernir si lo que estamos sintiendo es angustia o no es angustia. Porque no podemos comprender la diferencia que hay entre estar cerrado al ser y estar abierto al ser. Entre estar empuñando nuestro ser en un proyecto vital o no estarlo haciendo. Porque eso es justamente la ambigüedad, la incapacidad de darse cuenta, de desocultar, de desvelar la verdad ontológica, la verdad fenomenológica. Eso es la ambigüedad, ¿no? Entonces, se sospecha estar en un estado impropio, uno mismo y los demás también. Como que sospecha y dice, esto no está bien, pero no solamente yo, sino que aquí hay algo que no cuadra. Porque tanto tú como el resto de gente estáis conformando el uno en esta caracterización impropia que se está haciendo, ¿no? En una conversación de habladuría puede que haya un momento en el que te entre sospecha y digas, pero ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Porque estáis en la inercia del uno. Pero aparece como sospecha. Y se necesita un reconocimiento del otro que nos aclare si estamos nosotros siendo impropios o no. Porque por nosotras mismas, no podemos determinar, discernir, más allá de la ambigüedad. De decir, ¿estoy siendo impropio o no estoy siendo impropio? Necesitas preguntarle a otra persona que te diga. Porque no puedes empuñarte, no puedes empuñar tu proyecto, no puedes decantar tu verdad. Entonces, esto es como un matiz que me encanta, que se habla como esto, que siempre aparece la sospecha de la impropiedad, ¿no? Como la sospecha de que creo que aunque yo me piense que lo estoy haciendo bien, me da a mí que no. Y entonces, justamente estar en la pista de algo, estar sospechando de algo, es justo lo que evita la realización, lo que evita la apertura de posibilidad, el empuñamiento del ser. Y claro, es que no lo tengo aquí muy bien desarrollado, creo. Sí, por aquí. Vale, esto. Como que uno de los matices de la ambigüedad del tercer existenciario impropio es que la ambigüedad ya ha hecho siempre que no te interese la realización de tu proyecto de ser, sino que lo que te interesa es el seguir en la pista, seguir en la sospecha de que algo no va bien. En lugar de realizar la posibilidad, te mantienes en el placer de anticiparla. Eso me parece muy guay. Muy guay. Como que en lugar de rayarte tanto pensando que algo no va bien, haz porque vaya bien. Porque es que realmente a nadie le importa, ¿sabes? Tanto si va bien como si no va bien, tanto si tu sospecha está fundada como si no está fundada,
lo que tienes que hacer es lo mismo, que es empuñarte, es ser en tu proyecto. Entonces, da igual este preámbulo que estás creando. Lo estás creando porque saca un beneficio emocional o lo que sea de esto, ¿no? Y esto remite quizá a Bataille, que no lo he leído apenas. Pero como, creo que era Bataille, ¿no? O era el otro. El Baudrillard. No sé. Como esta cosa de que siempre hay como un superávit, ¿no? Como que siempre que está ocurriendo algo, ¿no? Que un ser humano está haciendo algo es porque está sacando un beneficio de ello. Entonces, si tú te estás aquí como rayando, anticipando lo que está ocurriendo, pero es que puede ser que me esté equivocando, en lugar de actuar como tienes que actuar, es porque estás sacando un beneficio emocional de eso. Entonces, pues, tú sabrás los tinglados, ¿no? Que tienes montado y por qué no quieres llegar al momento presente. Pero desde luego, por algún motivo será, ¿no? En plan, algo estás sacando de ahí, si no, no lo estaría haciendo. Bueno, o tú lo estás sacando o te lo están sacando, ¿no? Te están haciendo que te lo saques. Bueno. Entonces, la habladuría y la avidez de novedades se apropian de tu percepción lúcida, de tu Lichtung, de tu claro del bosque, ¿no? Entonces está como esta cosa de lo alienado, sería esto, frente a lo no alienado, ¿no? Que no me gusta mucho, pero bueno. Entramos en vigilancia los unos respecto a los otros. Quiero saber cómo va el otro en su seguir la pista, en su tras la pista, en su investigación. Tengo miedo a que se destape mi posible autoengaño. Es como que estamos todo el rato sospechando porque tenemos lo del síndrome del impostor, ¿no? Sabemos que no lo estamos haciendo bien. Sabemos que los demás tampoco. Y que ellos siguen como sus huellas, sus pistas, están en su investigación de qué es lo que está pasando aquí. Nosotros igual estamos todo el rato sospechando, vigilándonos lo uno a lo otro para que no se destape que somos el impostor. Es que esto es genial, vamos. El convivir del Das Man, es decir, la convivencia en el uno, la convivencia impropia entre Dasein, es un espionaje. Y aquí remito una vez más, joder, como me gusta la palabra remitir, pues aquí le estoy metiendo tela. Remito a William Burroughs, el tema del espionaje, el contraespionaje, la inteligencia total. Bajo el altruismo se esconde el estar contra lo otro en la carrera tras la pista de la realización. Como, ¿dónde estará la piedra filosofal? ¿Dónde estará? ¿Estará allí? Creo que esa persona sabe información que yo no sé. Tengo que ver de qué manera puedo, ¿sabes? El momento en que estás como en ese estado neurótico de... o sea, estás escondiendo que realmente estás en un modo en contra de lo otro. Estás en un modo impropio. En la carrera por, digamos aquí, la piedra filosofal, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí voy a hablar rápidamente de dos parágrafos de Ser y Tiempo, del 38 y del 40. Del 38 se habla aquí de otro existenciario, ¿no? Porque está entre guiones. Entonces sería el cuarto existenciario, ¿no? Que es el ser en el uno. Igual que el ser en el mundo, ¿no? Creo que era el propio, pues ser en el uno. Y se habla aquí de la caída del Dasein. Entonces el título es el ser en el uno constituye la caída. El Dasein está caído de sí mismo en un mundo inercial. Es decir, nunca estás a tu altura. Porque hay como una dislocación, ¿no? Una disociación, una separación necesaria. Hay una condición de posibilidad de la existencia que es que uno nunca está en sí mismo. Y esa es la movida, ¿no? Esto es lo que hablamos, ¿no? El gesto este que me gustó a mí, como tal y tal, no sé, bueno. Es que eso lo mencioné en otro vídeo. Vale, a ver si se va entendiendo esto porque tengo frases muy cortas y crísticas. Entonces, al no ser tú el comienzo de ti mismo, tu hacer por ser tiene el sentido de una conquista. Porque como tú no eres tú mismo, tú no estás en ti mismo, sino que estás
en un estado de caído, de arrojado, lo enfocas como una conquista, como que tienes que encontrar la piedra filosofal, tienes que seguir la pista para conquistar, poner la bandera en ti mismo. Y en ese momento luces, ¿no? Modo Super Saiyan como en Goku y te vuelve un ser iluminado, ¿no? Esta sería como la mitología de la caída. Del uno, es decir, la mitología impropia. La tentación de la caída es esencia ontológica humana. Bueno, esto sí. Y aquí tengo yo una duda sobre si la caída es un estado propio, es un estado impropio o no se aplica. Porque la caída se hace también hincapié en que no responde al mito cristiano de la expulsión del paraíso, tal, del pecado original. No es eso, pero vamos, a mí me parece eso. Será culpa mía, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero se hace hincapié en eso. Entonces, me da la sensación de que es un modo impropio. Esto es que, claro, tendría que volver a leérmelo porque esto me lo leí hace ya mucho tiempo y estos son apuntes de una clase, no de haberlo leído. Seguro que menciona en el parágrafo 38 cosas sobre esto, duda. Pero eso me da la sensación de que la caída como que implica una impropiedad. Pero al mismo tiempo no estoy seguro porque es una condición de posibilidad, ¿no? Es algo necesario. Entonces la impropiedad es algo necesario. Si algo es necesario, ¿cómo es impropio también? ¿Sabes? Si es necesario que algo ocurra, o sea, si es necesario X para que se dé el Dasein, ¿no? Si algo es necesario para el Dasein, entonces, ¿por qué esa cosa necesaria no es propia? ¿No? Si siempre que haya Dasein, necesariamente esa cosa va a estar, ¿por qué se dice que no es propia del Dasein? ¿Me explico? Imagino que se puede relacionar con el fondo preconsciente, ¿no? Como que hay condiciones necesarias, hay condiciones de posibilidad que escapan a la identidad, escapan a la vista. Hay como un fondo basal que nos niega, abismal, pero que es necesario. Y precisamente por este fondo, que no está como por este fondo desfondado, ¿no? Por esta negación, es que hay afirmación, ¿no? Por la condición de posibilidad de la diferencia, no sé qué. Bueno, esto es una duda que tengo yo, pero no es demasiado relevante para el estudio. Entonces, bueno, sí que es relevante para el estudio. Digo que no quiero enrollarme mucho porque lo quiero hacer en 30 minutos del vídeo. Entonces, así... No. Aquí, vale. Conduce la caída, bueno, este parágrafo, ¿no? Nos conduce a un autoanálisis caído, se llama. Un análisis compulsivo propio de la caída. Así, el Dasein se enreda en sí mismo. A esta pronunciación de la caída, en el sentido de que se vuelve la caída más pronunciada todavía porque ya no solamente estás en el estado de caído, ya no solamente te encuentras en el estado de caído y comprende el mundo en tanto que caído. En tanto que te encuentras caído, el primer momento del existenciario del que hablábamos, en tanto que te encuentras caído, comprendes el mundo como caído. Esa es la comprensión del Dasein, como caído. Entonces, esta comprensión como caído es una comprensión compulsiva, ¿no? Que tiende a la compulsión y a enredarse en sí misma. Entonces, esta pronunciación es como uno se encuentra, el Dasein se encuentra caído. Y no solamente se encuentra caído, sino que se comprende a través de lo que se llama aquí el despeñamiento. Es decir, una pronunciación de la caída. ¿Por qué? Porque la caída es este estado, pero a partir de la caída comprendemos las cosas. Mientras caemos, por decirlo así, estamos comprendiendo. Entonces, ya no solamente que caigamos, sino que mientras caemos y comprendemos, estamos comprendiendo de manera caída y ese movimiento va creando el despeñamiento, que es como una especie de versión más tocha, ¿no? Más fuerte de la caída. Y por eso se llama despeñamiento y es una pronunciación de la caída. Se vuelve más pronunciada la caída porque no solamente nos encontramos caídos, sino que mientras caemos, mientras estamos caídos, comprendemos. Estamos haciendo
por ser mientras caemos. Entonces, este hacer por ser caído es el despeñamiento, que ya no es solamente una caída, sino que también es un enredo. Produce este despeñamiento, esta comprensión, una tranquilidad ficticia y al mismo tiempo un profundo ajetreo. El ajetreo queda relegado a la profundidad preconsciente y la tranquilidad ficticia. Yo lo comprendo todo, esto ya lo he visto, ya lo conozco, voy a mirar otra cosa, mira qué bonita, bueno, esta no me gusta tanto, uy por Dios, y eso, como este estado disociado, ¿no? Y produce alienación, vale. Y ya por último, el parágrafo 40, me ha dado así como un pequeño mutismo de esto, ¿cómo se dice? Un tartamudeo raro. Bueno, el parágrafo 40, que se titularía Angustia como el modo eminente de la apertura del Dasein. Esto es una propuesta fuerte del Heidegger, ¿no? que le da mucha primacía al estado de angustia. A ver si aquí lo menciono, si no lo menciono rápido. Sí, justo lo menciono, vale, entonces ahora lo diré. Vale, aquí a destacar, pues que la angustia se entiende como huida de sí mismo, huida del Dasein, de sí mismo, expresada afectivamente. Es decir, cuando ontológicamente el Dasein huye de sí mismo, huye de empuñar su proyecto vital, eso se manifiesta emocionalmente, afectivamente, como angustia. Esta huida del ser hacia la nada, si se quiere, ¿no? Por decirlo así como a grosso modo. No sé si es italiano o latín, eso, grosso modo. Bueno, pues se manifiesta la angustia, ¿no? Afectivamente. Entonces, esta angustia tiene una virtud, a pesar de provenir de una huida, ¿no? Y es que la angustia le abre al Dasein, a la posibilidad de comprenderse como impropio. Es decir, en esta angustia, cuando acontece la angustia, a partir del acontecimiento de la angustia, podemos recuperar la lucidez y podemos comprendernos. Podemos comprender que nos encontramos en un modo impropio. Como que esto que era el encontrarse, el comprender y luego el habla. Entonces, cuando nosotros comprendemos angustiosamente, podemos retrotraernos, de alguna manera, esto es como interpretación mía, seguramente esté mal. Cuando comprendemos angustiosamente, podemos retrotraernos a en qué situación nos encontramos. Y podemos darnos cuenta de que nos encontramos en un modo impropio y por eso estamos angustiados. Y a partir de ahí, pues ya hacer por empuñar propiamente nuestro ser, ¿no? Pero es como esta especie de lucidez angustiada, ¿no? Que le da Heidegger esta importancia a esta cosa. Entonces, aquí señala por qué la angustia, qué es la angustia exactamente, entonces se compara con el miedo, y el miedo es una reacción de rechazo, de huida, hacia un ente que nos amenaza, un ente que se acerca a nosotros, ¿no? Inexorablemente, creo que se dice, como nos sentimos interpelados, amenazados. Entonces huimos de esa cosa, de ese ente. Eso sería el miedo. Sin embargo, la angustia es esta misma huida, pero de ningún ente en concreto. No hay nada concreto que nos dé miedo. Estamos angustiados por todo y por nada. Estamos angustiados. Estamos en un modo angustiado. ¿Qué es lo que te pasa? Le pregunta a una persona angustiada y te dice, nada, con un suspiro, ¿no? Porque no puede identificar dónde está el origen de esa angustia. Porque el origen de esa angustia es como que siempre está donde no lo ves. Sí, porque la angustia acontece, nosotros comprendemos la angustia, pero no comprendemos que nace de que nos encontramos previamente en la impropiedad. Porque ese encontrarse es donde estamos, es el modo en el que estamos. Bueno, estoy diciendo demasiadas palabras seguidas. Creo que tengo un poco de prisa por terminar. Ya pido perdón, ¿eh? Perdón. Bueno.
con eso está bien, ¿no? Que el miedo ante un ente, la angustia no, tal, se podría explicar muchísimo mejor, claro, pero bueno, no se le da tampoco tanta importancia en este momento, seguramente volvamos sobre ello. Entonces, en la angustia no importa ningún ente particular, importa el mundo en cuanto tal, que está siendo embargado por la nada. Es decir, no tenemos angustia por algo concreto, sino que tenemos angustia hacia el mundo en general. El mundo en general nos niega, ¿no? El paisaje nos niega. Como decía Albert Camus creo que era él. Es que no sé cómo se pronuncia. Albert Camus, sí, ¿no? Camus, bueno. Pues el paisaje nos niega, el mundo nos niega, y en eso consiste la angustia. En una reacción ante el mundo, en cuanto mundo. En tanto que el mundo está siendo, aquí se dice, embargado, pero también es como que está ocurriendo, está aconteciendo un ocaso del ser. Como la nada se está alzando, como en la historia interminable. Entonces, este alzamiento de la nada, de alguna forma, hace que nos empequeñezcamos y nos alejemos del mundo en general. La angustia, ya por último, revela al Dasein la apertura, el poder empuñarse a sí mismo. Y para ver de qué manera se puede reconstruir esta vivencia ontológica, recomiendo leer ¿Qué es metafísica?, el texto de Heidegger, que es una maravilla. Y más que leerlo, porque es muy difícil, a mí por lo menos me lo parece, ver algún vídeo que alguien con conocimiento lo explique. Si no, intentaré explicarlo yo, pero no sé si puedo reconstruirlo. Pero es una maravilla. De qué manera la angustia, en ese texto, en ¿Qué es metafísica?, revela al Dasein la apertura del ser, la apertura de sí mismo y el poder empuñarse a sí mismo.